Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar con esta charla sobre fibra óptica. Eh, Sobre todo ahora estamos hablando de métodos de prueba y hablando del OTR en particular. Mi nombre es Pedro Echenique, para quien no me conoce, tenemos un canal en YouTube llamado Pedro Rafael Echenique y un grupo en Facebook que se llama Red de Telecomunicaciones y Fibras Ópticas. Entonces, quien se desee incluir, los invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube o en nuestro grupo de Facebook, eh, y que colaboren contribuyendo con su video, con sus comentarios, con imágenes de experiencias profesionales que han tenido en telecomunicaciones o en fibras ópticas. Ok, vamos a mostrarle ahora un OTR físicamente, cómo se presenta, y vamos a ver qué parámetros hay que introducirlo, cómo podemos ponerlo a funcionar. Sencillamente, vamos a ver los detalles de su funcionamiento. Este es un OTDR entonces, este es el OTDR de MO350. En particular, este OTR tiene un rango dinámico de 38 dB, trabaja con tres longitudes de onda, 1550, 1310 y 1625. Cuando lo prendemos, vamos a encontrar, claro, este es un OTDR que tiene varias funciones, no solo OTDR, también tiene BFL, tiene medidor de potencia, power meter, y además es fuente de luz, y es fuente de luz en 1310, 1550 y 1625 nanómetros. Entonces, dentro de todas esas funciones que tiene la función de OTDR, que es esta que tenemos acá, reflectómetro. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? ¿Qué es lo importante acá? Vamos a fijar el ancho de pulso, la distancia y el tiempo de medida. Entonces, nos vamos a ajustes y vemos, aquí está, tenemos ancho de pulso, tenemos rango de medida y tiempo de medida. Entonces, por ejemplo, claro, esta va a depender de la distancia que queramos medir. Se dan cuenta, podemos utilizar anchos de pulso que van desde 5 nanosegundos, 5.000 millonésima parte, 5.000 millonésima parte del segundo, hasta 20 microsegundos, que son 20 veces una millonésima parte de un segundo. Podemos utilizar rango de distancia que van desde 100 metros hasta 200 kilómetros. Claro, sabemos que en 100 metros no vamos a utilizar un impulso de luz, por ejemplo, de un microsegundo, porque es muy ancho. Tendría que ser ancho de pulso del orden de los 5 nanosegundos, por algo así. Además tenemos aquí tiempo de medida, 10 segundos, 60 segundos, que es un minuto. Actualmente lo tenemos en 30 segundos. Entonces, esos son los tres parámetros. Básicamente, de esa manera puede funcionar sin ningún problema el OTDR. Además, podemos tener dos formas de medir. Podemos tener una forma manual, pero podemos también tener una forma automática. En la forma automática, el OTDR, él
y colocas los parámetros él automáticamente en función de la medida que vaya a hacer. Claro está, es la forma más fácil de medir, pero no necesariamente es la mejor forma de medir. Eh, Uno lo puede poner el OTDR en forma automática, de tal manera de tener una idea de cómo, en qué condiciones está la fibra, y luego, una vez que se haga la medida en forma automática, ya fijarla en forma manual y entonces colocar los parámetros de ancho de pulso, de distancia, rango de distancia de medida y de tiempo de medida. Ok, vamos a hacer prueba de cómo usar, para mostrar cómo usar el OTR y ver que es muy sencillo realmente. Para esto, bueno, tenemos el OTDR. Aquí tenemos una bobina, se llama una bobina de 1 kilómetro aproximadamente. Aquí tenemos otra bobina de fibra. Aquí tenemos un divisor de potencia de 1 a 8, quiere decir que la potencia que llega por el hilo principal luego es dividida en partes iguales en las 8 salidas. Eso quiere decir que va a introducir, si medimos entre el hilo principal y cualquiera de las salidas, esa potencia va a estar dividida entre 8. Es decir, que va a tener algo así como unos 10 dB menos de pérdida entre el hilo principal y cualquiera de las salidas. Aproximadamente unos 10-11 dB de pérdida va a tener eh, eh, la potencia luminosa en la trayectoria a lo largo de ese divisor de potencia, ese splitter 1/8. Primero que vamos a hacer, entonces, vamos a prender el OTDR. Prendemos el OTDR y vamos a medir esta bobina, que es aproximadamente 1 kilómetro. Vamos a ver el efecto de colocar varios anchos de pulso y para ver cómo es la incidencia sobre la precisión de la medida. Entonces esperamos que el OTDR se encienda. El OTDR está encendido. Vemos que tiene su función de OTDR. Vamos a regresarnos para ver su función de OTDR, pero también tiene una función de medidor de potencia, de fuente de luz, de BFL, localizador visual de falla. Tiene un mapa de eventos. En este mapa de eventos lo que nos va a mostrar es la red como tal, con los eventos que estén en el medio. Entonces vamos a meternos como reflectómetro y vamos a conectar la bobina para ver cuál es el efecto, cómo son los eventos que se presentan cuando conectamos una bobina. Ok, vamos a comenzar a hacer la prueba de esta bobina que tiene aproximadamente 1 kilómetro. Lo primero que vamos a hacer una prueba en automático. Vamos a ver qué nos dice el OTDR si lo ponemos en forma automática. ¿Ah? Pusimos en auto, le damos a empezar a probar y vamos a ver qué nos da el OTDR en automático. Vemos que puso un ancho de pulso de 50 nanosegundos y un tiempo de medida de 10 segundos. Para ese ancho de pulso y ese tiempo de medida, en 1310 nanómetros, encontramos que si le damos a analizar, tenemos un evento a 1027 metros, es decir, 1.027 kilómetros, con esta pérdida 6 dB, 6.8 dB. Y además nos están apareciendo dos eventos más, un evento a 1200 metros, perdón, a 1200 metros, sí, 1207 metros,
y otro evento a 1241 metros, con una pérdida total de 7.9 dB. Eso es si lo ponemos en automático. Si lo ponemos en automático. En realidad, estos dos eventos no deberían existir porque este es el final de la fibra. Vamos a colocarlo ahora en manual. Lo colocamos en manual, vamos a regresarnos. Nos regresamos. Ajustes. Vamos a colocarlo en manual. Está en manual. Lo que vamos a hacer es, para esa distancia, tenemos que el carrete de fibra, esa bobina tiene aproximadamente 1 kilómetro. Vamos a colocar rango de medida. Vamos a colocar en rango de medida 1.3 kilómetros. Porque la distancia es corta, vamos a colocar el ancho de pulso 5 nanosegundos y tiempo de medida 10 segundos. Vamos a hacer las pruebas con esos valores. Vemos que ese es el ancho de pulso. En este caso, el OTDR lo que está dando es un solo evento ubicado a 1027 metros, con una pérdida total de 0.36 dB, que eso es lo real para esa bobina trabajando en 1310 nanómetros. Quiere decir que, claro, en automático el OTDR nos dio unos valores, nos indicó, bueno, la fibra pasa de 1 kilómetro, pero nos indicó 2 eventos más y a nivel de pérdida estaba errado. Pero eso nos dice, bueno, el OTDR puso 50 nanosegundos de ancho de pulso. Nosotros vamos a disminuir el ancho de pulso para mayor precisión y colocar una distancia acorde a lo que vamos a medir. Y por eso que conseguimos estos valores. Vamos a hacer medida ahora entre esta bobina, vamos a unir esta bobina y esta otra bobina. Eso nos da aproximadamente casi unos 2 kilómetros, 1.8, 1.9 kilómetros. Vamos a medirlo. Tenemos que acoplar estas dos bobinas. Dense cuenta que los dos conectores son azules. Vamos a acoplarla y vamos a hacer la medida. Tenemos entonces las dos bobinas acopladas. Entonces vamos a hacer medidas de las dos bobinas acopladas. Lo primero, vamos a colocarlo en forma automática. Lo colocamos en forma automática. Y vamos a ver qué nos da el OTDR cuando lo colocamos en forma automática. El OTDR colocó un ancho de pulso de 100 nanosegundos y un tiempo de medida de 20 segundos. Si le damos entonces a analizar, vemos que el OTDR encontró dos eventos. Un primer evento a 1027 metros. Que es justamente la unión entre las dos bobinas. El evento como tal presenta una pérdida de 0.713 dB. Luego tenemos un segundo evento que sería el final de la fibra a 1714 metros. Cuando vemos las pérdidas totales,
de la fibra, es decir, los dos carretes de fibra más el evento, nos da una pérdida total de 1.175 dB de pérdida total. Eso trabajando, claro está, en 1310 nanómetros. Es la longitud de onda que tenemos acá. Ok, vamos a colocarlo ahora en manual y vamos a hacer la medida en forma manual. Ponemos en manual. Vamos a escoger un ancho de pulso, vamos a escoger 10 nanosegundos de ancho de pulso, tiempo de medida 20 segundos y rango de distancia 2.5 kilómetros, porque sabemos que esto en automático nos dio 1.7, 1.8 kilómetros. Entonces vamos a dejarlo así y comenzamos a medir. Ok, vamos a ver ahora el análisis. También, claro, nos está dando dos eventos, un primer evento, un primer evento a 1028 metros con una pérdida de 0.94 dB, que es la unión, entre las dos bobinas, y un segundo evento que es el final de la fibra, que está a 1714 metros. Y tenemos unas pérdidas totales de 1.18 dB. Esto lo que nos está diciendo es que nosotros, si inyectamos una potencia en la entrada de la fibra, vamos a tener en la salida de esas dos bobinas 1.18 dB menos. Por eso que nos dice pérdidas totales, que es lo que nos aparece acá. Pérdidas totales 1.18 dB, longitud total 1714 metros y el rango de medida es 2.5 kilómetros. Rango que pusimos midiendo a 1310 nanómetros, un ancho de pulso de 10 nanosegundos y un tiempo de medida de 20 segundos, lo cual en general es más preciso que lo que midió el OTDR en forma automática. Vamos a medir ahora introduciendo un divisor de potencia 1:8. Quiere decir, con esto lo que queremos decir es que la potencia que entra por el hilo principal es dividida por igual entre estas 8 salidas. Quiere decir que la potencia que va a salir por una de estas salidas es un octavo de la potencia que entra. Es decir, que un octavo quiere decir que estamos dividiendo entre 8, quiere decir que vamos a obtener aproximadamente unos 10 dB menos en cada una de estas salidas. 10 dB menos de la potencia que entra en el puerto principal. Aquí vemos que tenemos conectado el splitter, entonces esta bobina, 1 kilómetro, tenemos conectado el puerto principal del splitter, la entrada, y una de las salidas del splitter la estamos conectando a la otra bobina. Quiere decir que a una distancia aproximadamente de 1 kilómetro debemos obtener las características de pérdida de lo que estamos introduciendo acá, que es un divisor de potencia 1/8. Vamos a hacer nuevamente la medida entonces, donde aparezca las pérdidas que introducen en el splitter. Vamos a nuevamente hacer las medidas, las pruebas en forma automática para ver qué parámetro escoge el OTDR. Comenzamos la prueba.
El OTDR tomó un ancho de pulso de 100 nanosegundos, tenemos un tiempo de medida de 20 segundos y tomó una distancia de 5 kilómetros. ¿Qué encontramos si vemos el análisis ahora? Si vemos el análisis, hay un primer evento a 1028 metros con una pérdida de 10.6 dB, que es exactamente las pérdidas que introduce el splitter en una de las salidas. Es decir, que a la distancia, a la distancia de 1028 metros, que es justamente el final de esta bobina, que tenemos el splitter, tenemos exactamente las pérdidas de 10.6 dB. Y tenemos un segundo evento que es el final a 1717 metros y con una pérdida total de 11,079 dB. Es decir, una pérdida total de 11.08, longitud del enlace total 1718 metros y longitud de onda de funcionamiento 1310 nanómetros. Ok, ahora vamos a hacerlo en forma manual. Vamos a hacerlo en forma manual. Vamos a utilizar ahora, en lugar de los 5 kilómetros que puso en automático, vamos a utilizar 2.5 kilómetros, porque vemos que esto en total es 1.7 kilómetros, vamos a poner 2.5 kilómetros y utilizamos el mismo ancho de pulso de 100 nanosegundos. Arrancamos la medida. Nos vamos a análisis ahora. Analizar. Nos están apareciendo tres eventos. Un primer evento a 1028 metros, 10 dB, igual que el anterior, igual que el automático. Nos está apareciendo un evento a 1257 metros con una pérdida de 0.19 dB. Eso pudiera ser un empalme, una fusión dentro de esta bobina. Y tenemos un tercer evento que sería el final, a 1717 metros y tenemos una pérdida total para todo el enlace de 11.04, 0.49 dB, es decir, 11.05 dB. Es decir, tenemos un enlace de 1718 metros con una pérdida total de 11.05 dB total, pérdida total. Sería bueno, vamos a ver algo que da este OTDR, que es un mapa de evento. Vamos a ver el mapa de evento. El mapa de evento lo tenemos acá. Vamos a ver qué nos dice ese mapa de evento. Bueno, ese mapa de evento nos está diciendo que tenemos un splitter 1.8 a 1.08 kilómetros y nos dice entonces que tenemos una pérdida en ese splitter de 10.4 dB y unas pérdidas totales de 13 dB. Este es el mapa de eventos que nos da el equipo. Estos mapas de eventos es interesante porque esto nos da una idea de que está conectado a lo largo del trayecto de la fibra óptica. Así concluimos con este video hablando de cómo usar el reflectómetro óptico en el dominio del tiempo, OTDR, qué parámetros
utilizar o introducir en el OTDR para realizar la medida y que midamos con la mayor precisión posible. Quedo a su disposición para cualquier pregunta o si desean hacer comentarios acerca de este video, de esta experiencia que hemos vivido en este momento. Les agradezco y también si se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube, serán bienvenidos o anexarse a nuestro grupo de redes de telecomunicación y fibra óptica. Con esto entonces concluimos el tema de medida de pérdida utilizando el reflectómetro óptico o TDR.